Y al ángel de la iglesia en Sardis escribe: Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Hola, te saludo con la paz gloriosa del Señor Jesucristo. Bienvenido al 6º episodio de esta serie, que aborda un aspecto histórico y profético de las 7 cartas del Apocalipsis. En este 6º episodio de la serie, el plan profético de la Iglesia en las 7 cartas del Apocalipsis, hablaremos sobre la carta a la Iglesia de Sardis. Sardis existe hoy en día con el nombre de Salili, donde solo hay ruinas de una antigua ciudad y una pequeña y sencilla aldea, incomparables con la gloriosa ciudad de tiempos pasados. Existen en sus alrededores magníficas ruinas de un templo, que parece pertenecer a la época en que Sardis era la capital de Lidia, así como ruinas de un estadio como el que estamos viendo aquí, y también de un teatro y de iglesias cristianas. La ciudad adoraba a la diosa Artemisa, quien presidía los entretenimientos de la casa, y a la que los romanos llamaban Diana. Sardes era conocida por la idolatría y libertinaje. La ciudad de Sardes perteneció al reino de Pérgamo en el tiempo de Alejandro Magno, siendo luego absorbida por el Imperio Romano en el año 17 a.C. Sardes fue destruida por un terremoto, siendo reconstruida más tarde por el emperador Tiberio César. Había en Sardes una comunidad de judíos, y la evidencia de ello podemos constatar en estas ruinas de la sinagoga de Sardes, considerada como la mayor sinagoga del mundo antiguo. Según algunos historiadores, esta sinagoga fue donada por un emperador romano a la comunidad judía que residía en esta ciudad. Fue en periodo profético de Sardes que se produjeron grandes transformaciones en el mundo, tanto políticas como sociales y también religiosas, que dieron lugar al Renacimiento. Sardes corresponde al periodo profético de la Iglesia, que históricamente estaba cercano al siglo XVI y la primera parte del siglo XVII, cuando la verdad bíblica comenzó a ser revelada a través de la predicación de los reformadores. Sardes significa restantes o restos, lo que coincide con la expresión del texto bíblico que habla sobre los restantes que estaban por morir. Estos eran los fieles, aquellos que sobrevivieron espiritualmente al periodo de Tiatira. El texto bíblico menciona aún que sus obras eran imperfectas, y hasta se usa la palabra muerte. La cizaña, representada por la falsa doctrina, había dominado en Tiatira. Por eso, la palabra del Señor Jesús para la iglesia de Sardis era solamente de reprobación. La vigilancia y la advertencia sobre la venida del Señor Jesús como ladrón está muy bien entendida en la carta a Sardis. En las expresiones de los versículos 2 y 3, cuando dice: sé vigilante y también, y si no vigilas, vendré sobre ti como ladrón. Esto muestra el deseo del Señor de que la iglesia, a partir de Sardis, ya esté despertada sobre la necesidad de preparación para el arrebatamiento. Aquí, en esta carta a Sardis, se observa el pronunciamiento de un juicio que se dará en el período profético de la Odisea, recordando que nuestro enfoque se está haciendo en el sentido profético.
Apocalipsis 3, versículo 1, muestra la situación de la iglesia de Sardis. En la expresión, tienes nombre de que vives y estás muerto. Tenía liturgia, dogmas, tradición, autoridad y gobierno humano, poder temporal, religiosidad. Sin embargo, era una estructura eclesiástica muerta, sin Jesús, que es la vida. Y esto era lo que había quedado en Sardes del período de Tiatira. No obstante, en el verso 4 del capítulo 3, se refiere allí a algunas personas. Eran las personas mencionadas en la historia de los prerreformadores. Estos, en el período profético de Sardes, lucharon por un cambio en la vida de la iglesia, y por eso algunos de ellos incluso llegaron al martirio. Como ejemplo, tenemos a los valdenses en los siglos XI y XII, y más tarde John Wycliffe en Inglaterra, luego John Hus en Bohemia, Francia, Jerónimo Savonarola en Italia y tantos otros. Sus vestiduras físicas fueron manchadas de sangre por las persecuciones e incluso la muerte. Pero sus vestiduras, las vestiduras de sus convicciones de fe, no fueron contaminadas y por eso andarán de blanco con Jesús. La referencia a las últimas obras, las obras de los fieles en Tiatira, que se citan en Apocalipsis, capítulo 2, verso 19, en la segunda parte, se relacionaba con las obras de los prerreformadores. Estas obras culminaron con la reforma religiosa del siglo XVI en el período profético de Sardes. Ahora en Sardes se les menciona como aquellos que andarán de blanco con Jesús, porque fueron dignos de ello. Es importante notar que la intención de los reformadores era hacer una reforma en la iglesia y no fundar una nueva iglesia. De ahí el nombre reformador.